Hola, un saludo para mis compañeros de clase de medicina deportiva y por supuesto nuestro doctor y docente Cristian Bueno. La temática de este video va a tratar sobre la articulación del codo, su composición y componentes. La artrología coloca a la articulación del codo dependiendo de su composición como una articulación sinovial y dependiendo del rango de movimiento entre una articulación móvil. Ese sería el esquema básico de una articulación sinovial. Tiene básicamente tres componentes: el componente óseo, aquí tenemos el cartílago hialino, el líquido sinovial que está por dentro del cuarto componente, que sería la membrana sinovial. El quinto componente sería lo que es la cápsula articular o fibrosa, y el sexto componente serían estas estructuras blancas y fibrosas que se les llaman ligamentos. Pues aquí podemos apreciar que tenemos el componente óseo, que viene siendo el húmero, el cúbito, aquí lo estoy seleccionando, y el radio. Aquí también pues pueden apreciar aquí la cápsula articular, donde contiene donde está por dentro la membrana. Recordemos que la membrana pues tiene la función de recoger ese líquido sinovial. El líquido sinovial pues tiene la función de nutrir esa articulación y pues obviamente mantenerla lubricada. Lo que es ya el cartílago hialino, ese cartílago pues tiene la función de reducir la fricción en cuanto al roce contra hueso y hueso, y pues también tiene una función de amortiguación. También tenemos aquí, podemos apreciar el último componente, que eran el componente de los ligamentos. Viéndolo aquí por una vista medial de aquí la articulación, encontramos que tenemos unos ligamentos. Este se llama el ligamento colateral medial del codo. Lo que hacen es sostener y estabilizar la articulación del codo. Ya estos diferentes ligamentos están conformados por porciones engrosadas de la cápsula articular, que es una cápsula fibrosa que rodea la articulación. Entonces aquí ya mostrando el ligamento colateral del cubital, lo podemos identificar aquí, que se resalta en la imagen. Es un ligamento triangular un ligamento triangular que consiste en una porción anterior y una porción posterior que sostienen el codo cuando están en extensión y flexión. Pues se origina aquí en el epicóndilo medial del húmero, se sujeta aquí a la apófisis coronoide del cúbito, y también por la parte medial, lateral posterior la parte medial y posterior del cúbito, como lo son el ligamento colateral radial, este que vemos aquí que está resaltando. Y este ligamento colateral radial es una banda fibrosa también en forma de abanico, que se une con el epicóndilo lateral del húmero al ligamento anular, y algunas de sus fibras se insertan en. Acá también podemos apreciar el ligamento anular. Eh, este ligamento es del radio, envuelve la cabeza del radio manteniéndola pues en contacto con la escotadura radial del cúbito y permite la supinación y pronación. Aquí pues tenemos otra nomenclatura que dice que según el hueso con el que se unen tienen diferente nombre de la articulación. Entonces decimos que cuando articula el húmero con el cúbito es una articulación húmero cubital, y cuando articula el húmero con el radio es una articulación húmero radial. Además aquí también tenemos cuando articula el radio con el cúbito, aquí lo podemos apreciar esa articulación. Entonces radio y cúbito, articulación radio cubital. En cuanto a los movimientos que se ejecuta esta articulación, miremos la articulación húmero-cubital. Decimos que esta articulación realiza movimientos de flexo-extensión, y pues que se están articulando a través de la tróclea del húmero y la escotadura cubital, la escotadura troclear del cúbito. La articulación húmero-radial, esta que podemos ver aquí,
esa articulación realiza movimientos de pronosupinación, es decir, y también realiza la función de flexoextensión, es decir, una articulación que trabaja con varios ejes. Además de eso, pues con la articulación radiocubital es una articulación que realiza movimientos de pronosupinación, y pues trabaja también con solo esos dos movimientos. Ya en cuanto a flexión y extensión del codo, pues decimos que hay una flexión activa de aproximadamente 145 grados, una flexión pasiva de 160 grados, y su rango funcional de flexo-extensión está de 30 a 130 grados. En cuanto a pronación y supinación, decimos que tenemos un rango funcional de 50 grados entre los dos movimientos. Bueno, compañeros, mi nombre es Melissa Marín. A mí me correspondió todo lo que tiene que ver con el paquete vascular del codo. Entonces, pues yo voy a iniciar hablándoles con todo lo que tiene que ver con la fosa del codo. Entonces, la fosa del codo se dice que es un área anatómica del miembro superior, que superficialmente se ve como una depresión en la superficie anterior del codo. También se dice que tiene un gran espacio con una cantidad de tejido subcutáneo anterior a la porción distal del húmero y a la articulación del codo. Bueno, entonces voy a continuar hablándoles sobre la arteria radial, la arteria cubital y la arteria braquial. Ahí pues en la imagen que pueden ver, pueden observar las tres arterias, la arteria radial, la arteria cubital y la arteria braquial. Entonces voy a iniciar con la arteria radial. La arteria radial se dice que nace en la fosa cubital a nivel del cuello del radio y que está cubierta por el músculo braquial. También se dice que recorre la cara radial del antebrazo hacia la muñeca, y pues donde es fácilmente palpable en el canal del pulso. Dice que una vez que la muñeca se anastomosa quiere decir que se une con otros tejidos, dando lugar a la arteria radiopalmar, que junto con la arteria cúbito-palmar forman el arco palmar, que es lo que nutre de sangre la mano. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la arteria cubital. La arteria cubital se dice que irriga los músculos del antebrazo, muñeca y mano, que se inicia cerca del codo y pasa en dirección oblicua a la mano. Se dice que en el tramo cercano a la mano da lugar a la arteria cúbito-palmar, que forman el arco palmar, como lo hablamos anteriormente en la arteria radial. Bueno, entonces les voy a hablar también pues sobre la arteria axilar, que pues es una arteria que constituye la continuación de la arteria subclavia. En el punto pues en el que está, alcanza el borde lateral de la primera costilla y la primera digitación del músculo serrato anterior, que penetra en la fosa axilar, y por esto se le da el nombre de arteria axilar. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre la arteria braquial. La arteria braquial pues también se es conocida como arteria humeral. Se dice que es la arteria del brazo, que es la continuación de la arteria axilar, que recibe el nombre de braquial desde el borde inferior del músculo pectoral mayor, después de cruzar el músculo redondo mayor. Se dice que sigue su trayectoria hacia abajo y hacia adentro, y se coloca medial al músculo bíceps braquial, llegando al canal bicipital interno para llegar a la fosa del codo, y asimismo dividirse en sus dos ramas, pues que son la arteria axilar y la arteria cubital, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Bueno, también vamos a hablar de la vena basílica y la vena cefálica. Ahí en la imagen pues se pueden ver. Entonces, la vena basílica se dice que es una vena larga de un largo recorrido del miembro superior, que ayuda a drenar la sangre de parte de la mano y del antebrazo. Se dice que la mayor parte de su trayecto es superficial, que generalmente discurre la grasa subcutánea y otras fascias que descansan sobre los músculos del miembro superior.
Bueno, la vena basílica es una vena que se origina en el lado cubital de la red dorsal de la mano. Pasa hacia arriba del antebrazo y se une con las venas humerales para formar la vena axilar. Ahora les voy a hablar sobre la vena basílica. La vena basílica se dice que nace junto con la vena cefálica, perdón, se dice que nace junto con la vena basílica del arco venoso dorsal, y también se hace anterior que la vena cefálica del antebrazo. Entonces se dice que asciende por el externo del codo y continúa subiendo por el brazo, pues por la vena cefálica del brazo, y llega hasta el surco del delto pectoral, entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, perforándolo y desembocando a la vena axilar. La vena cefálica sube por la parte lateral del brazo, desde la mano hacia el hombro. En el hombro pues se penetran los tejidos y entronca la vena axilar. Después se convierte en la vena subclavia y después se vacía en la vena cava superior. En la coyuntura del codo, una vena mediana cubital se separa de la vena cefálica y cruza sobre la vena basílica. Esta vena es la que se usa frecuentemente para sacar muestras de sangre o para suministrar los fluidos del cuerpo. Y pues básicamente eso es lo que contiene el paquete vascular. Si alguno tiene alguna pregunta, pues nos la hacen saber y así poder aclarar dudas. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Mondragón y les voy a hablar sobre el nervio cubital. El nervio cubital o nervio ulnar se origina principalmente desde las raíces espinales C8 y T1, conformando el fascículo medial del plexo braquial. Observamos la imagen, C8, T1 se une y formando el fascículo medial del plexo braquial. Sin embargo, esta raíz se comunica con la raíz del nervio mediano, originando así una ramificación con la raíz espinal C7. Es muy importante decir que el fascículo medial del plexo braquial también se une al nervio radial. El nervio cubital desciende por el lado posterior medial del húmero, como observamos, como voy señalando, pasando por el surco holocraniano, entra al compartimento anterior del antebrazo a través de las cabezas del flexor ulnar del carpo y del discurso medial hasta el cúbito. Este nervio se une con la arteria ulnar y forman tres ramificaciones: las ramas musculares, las podemos observar, la rama palmar y la rama dorsal. Cabe resaltar que el nervio ulnar, a pesar de que tiene ramificaciones en los 5 dedos, este nervio termina en el dedo anular y en el dedo índice. Buenas, mi nombre es Sebastián Acosta. El tema que les voy a hablar es sobre los músculos del codo, el cual se divide en músculos extensores y músculos flexores. Los músculos flexores se dividen en bíceps braquial, braquial anterior y supinador. En cambio, los extensores se dividen en tríceps braquial y anconeo. El músculo bíceps braquial es un músculo ubicado en la región del brazo, el cual se encarga de la flexión del codo y la supinación del antebrazo. El músculo braquial está ubicado en la región anterior e inferior del brazo, por debajo del bíceps. Es un músculo plano, ancho, y el cual se encarga de la flexión del codo, por el cual se inserta por arriba de la impresión deltoidea entre la cara interna y externa del húmero y por debajo del tendón de la base apófisis ubicada en la parte del cúbito.
Y por último, encontramos el músculo anconeo. Es un músculo perteneciente al segmento del miembro superior conocido como antebrazo. En este encontramos tres regiones musculares del antebrazo. El anconeo pertenece a la posterior, siendo el más superior de todos los músculos, el cual tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero, con una inserción en la superficie lateral del olecranón, y es el principal músculo extensor. El siguiente músculo de la parte de los flexores es el músculo supinador. Es un músculo ancho dispuesto alrededor de la cara del codo y la parte superior del antebrazo, con origen en el epicóndilo lateral del húmero y cúbito con una inserción en el radio encargado de la supinación del antebrazo. En los músculos flexores encontramos el músculo tríceps braquial, el cual es uno de los músculos situado en la región posterior del antebrazo y el brazo, el cual está constituido en la parte superior por tres grandes porciones: la porción larga, la porción de los vastos internos y externos, el cual tiene origen desde los tubérculos infraglenoideo de la escápula, por encima de la línea del canal de torsión y por debajo de la línea inferior del canal de torsión, porque las tres porciones se insertan a través del tendón del tríceps en el olecranón, y su función es la extensión del codo. Bueno, buenas compañeros, soy Alejandro Arias y voy a hablar de las luxaciones y vendajes del codo. Entonces, las luxaciones del codo son relativamente frecuentes y se ven más en niños jóvenes que en adultos. Los deportes más comunes en los que se suelen dar es el patinaje, el judo, generalmente, la gimnasia, y porque son deportes que pueden producir una caída con el codo semi-extendido, con supinación. Es la articulación que más frecuente se luxa, aparte del codo. Y cómo es el mecanismo lesional. Como ya lo mencionamos, de las caídas, es una caída de su altura, de la misma altura de la mano, con el codo semi-extendido. Visualicemos, por ejemplo, un niño va, patinaje, se va para atrás, pone el codo y ¡pah! Entonces, es un mecanismo combinado de valgo, supinación y compresión axial. Eso es. Entonces, se clasifican en simples, posterior, anterior, interna, externa, divergente, y las complejas, recurrente aguda y recurrente crónica. Entonces, ¿cómo se da o por qué se da? Porque es cuando se desalinean del radio, el cúbito con el húmero. Y como el codo tiene una estructura capsular, pues se desencaja, y ahí vienen las luxaciones. La luxación posterior, la reducción cerrada. Entonces, los tratamientos. ¿Cuál es la sintomatología? Pues simplemente es inflamar la articulación, hay mucho dolor, se limita la movilidad. Y el método de Parvin, método de Main, reducción por hiperextensión, inmovilización en 90 grados de flexión, ya sea con un inmovilizador, con un yeso, con una venda, un vendaje, ahorita lo vamos a ver en un video. Y la reducción abierta son luxaciones complicadas o crónicas. Bueno, aquí tenemos unos tratamientos de las simples, cómo se acomoda la estructura capsular del codo, cómo se hace el movimiento suave para buscar la correcta posición. Tratamientos simples. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Luxación anterior. Primero, tracción suave. Se agarra la mano, se mueve suavemente, presión hacia atrás y abajo del antebrazo. Presión hacia adelante, un tercio distal del húmero, e inmovilizar en menos de 90 grados. Entonces, mira, aquí podemos observar en este punto, presión hacia atrás y debajo del antebrazo, presión hacia adelante de un tercio distal del húmero, porque ahí es donde vamos a tratar la luxación anterior, una de las más comunes. Y vamos a ver un ejemplo ahorita de eso, un video. La luxación interna y externa, tracción suave del antebrazo, presión lateral o medial y la extensión moderada. Ahí se ve el ejemplo. Aquí también se reduce similar a la posterior, pero se hace la presión sobre la cabeza del radio, la lateromedial, la luxación divergente. Esta luxación recurrente aguda, triada terrible. ¿Qué pasa acá? Aquí ya implica reparación de la cabeza radial, reparación de la apófisis, coronoides, fijación externa. O sea, esto ya es prácticamente con cirugía, con operación, o sea, ya es algo muy crónico, como el nombre lo dice. Reparación del complejo ligamentario,
del lateral, una rehabilitación lenta, mira, la luxación recurrente crónica. Entonces, acá hay una imagen. Y vamos a ver un videito del codo, un videito simple del codo de vendaje. Se me fue el video. Acá está. Bueno, aquí se comienza con generalmente dos anclajes antes del antebrazo. Bueno, posterior al antebrazo. Bueno, es importante que la cruz del vendaje quede en la parte de abajo para que no hayan arrugas y cuando se apriete corte la circulación. Esto es un vendaje en 8. Entonces hicimos el anclaje, vuelta y media, y posteriormente se procede a hacer la maniobra en 8. Es importante que verifiquemos la circulación, que después de realizar el vendaje haya circulación para que no corte la presión sanguínea, para que no corte pues la circulación como tal. Entonces toca, por ejemplo, hacer el vendaje y verificar 10 minuticos, cada 10 minutos que la persona pueda, pues le pase la sangre y no quede limitada totalmente la articulación, porque esa no es la idea. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias. Chao, chao.